me llama la atención una de ellas, que por esa razón tenemos a uno de los expertos, y me va a corregir si es una definición que está ajustada a la verdad. Está don Maynor Rodríguez con nosotros, ingeniero del CEFIA, y es que el nivel de alquiler, es decir, el interés de la gente por alquilar, o se ha congelado o ha bajado, o cuál es el nivel en este momento. De hecho, una de las cifras, don Maynor dice que el 19% de la población alquila, es decir, viven en vivienda alquilada. 45% es menor de 39 años y 40% tiene entre 40 y 59 años. Pero 19% de la población, me pareció muy baja esa cifra. Yo no sé si la estoy leyendo bien. Don Maynor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, don Henry. Un gusto saludarlos y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos sobre este 19% que tenemos la duda. Bueno, esta es una tendencia que prácticamente se ha mantenido, ¿verdad? El tema de alquiler es una tendencia que se da mucho en los hogares jóvenes, en las personas jóvenes. Ese es uno de los hallazgos que encontramos en este estudio. Efectivamente, abajo de familias o personas, hogares de 40 años hacia abajo es el rango que más alquila. Y también otro elemento que encontramos en este estudio es que el alquiler es un tema urbano y no un tema rural. O sea, el enfoque, la gran cantidad de viviendas alquiladas, más del 80% de las viviendas en alquiler son viviendas en el área urbana. Y pocas viviendas en el área rural. Es un efecto que se da por dos razones. Uno, porque pues hay más viviendas en el área urbana que en el área rural, entonces evidentemente hay más personas que alquilan en el área urbana. Y también pues porque el área urbana es el espacio que la gente requiere para tener más cercanía con las fuentes de empleo, más cercanía con las universidades. No en vano y no es casualidad que el distrito de San Pedro es el distrito con más alquiler en el país y evidentemente es el distrito que está influenciado por el tema del impacto que tiene la Universidad de Costa Rica y algunas empresas en la zona. Sí, es decir, en estos casos es por conveniencia, digamos, si quiere estar cerca de la universidad y además de pronto, si es de Cartago, venir a la universidad sería, hoy que estamos hablando de Cartago, sí, preciso, sería un desastre. Pero también, no sé si en esta parte es la que queríamos como detallarlo. ¿Se ha perdido interés en comprar? Es decir, la gente no está comprando mucha vivienda, está prefiriendo alquilar. ¿Esa también puede ser una tendencia? Sí, la tendencia que nosotros encontramos es que hubo menos viviendas construidas en el 2024. En el 2024 hubo alrededor de 22.000 viviendas construidas. Estas viviendas construidas se dan fundamentalmente por dos razones. Uno, por la gente que compra una vivienda en el mercado con un crédito o algunos pocos con dinero en efectivo o con dinero con ahorros y los bonos de vivienda. Al reducirse los bonos de vivienda, que del 2021 hacia atrás teníamos alrededor de unos 1.300, 11.500 bonos de vivienda por año que se han reducido a prácticamente 3.000 bonos menos desde el 22 hacia acá. Se están otorgando alrededor de 8.500 bonos en promedio. Entonces hay 3.000 familias que no han tenido acceso al bono de vivienda por año, eso es alrededor de 9.000 unidades. Y al haberse construido alrededor de 2.000 unidades menos que las que normalmente se construyen, pues el número de hogares en Costa Rica está subiendo, no el número de población, pero los hogares cada vez son más pequeños y ha crecido levemente el número de hogares. Estamos alrededor de 1.830.000 hogares. Al subir levemente el número de hogares y al construir menos vivienda, pues uno esperaría que esas personas pues puedan tener su opción de vivienda con el tema del alquiler. Pero aquí hay un tema que es un aspecto que hay que evaluar y que hay que investigar con mucho detalle, y es el tema de las cuarterías, que es un tema en donde no hay información, porque
La información que nosotros tenemos acceso parte de datos del Banco Hipotecario de Vivienda, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del INEC. Y muy posiblemente cuando los encuestadores del INEC, de la encuesta de hogares que se hace año a año, pasan por una vivienda, las cuarterías son generalmente espacios ilegales, o sea, normalmente se han construido sin permisos de construcción, se han construido sin las condiciones adecuadas de ventilación, de iluminación, que no, generalmente no cumplen normas de construcción. Entonces, posiblemente cuando una persona llega a una casa en la encuesta de hogares, pues la persona nunca dice que tiene 3 o 4 cuartos hacia atrás. Y entonces, porque posiblemente le da temor que el Ministerio de Salud llegue y le cancele esas cuarterías. Entonces, el efecto de las cuarterías es un efecto que no está ahí contabilizado y que sí como país necesitamos poner atención. Primero para tener datos, porque si uno no tiene datos no puede enfrentar las cosas. Entonces, y luego pues para ver qué se puede hacer sobre ese tema, porque evidentemente zonas como San Pedro, zonas como Tibás, que tienen muchas universidades también, hay muchas viviendas de gran tamaño que se han quedado ya con las personas mayores, sus hijos se han ido, tienen cuartos adicionales, tienen espacios y entonces pues las familias como una forma de generar ingresos, pues alquilan esas habitaciones y alquilan algunos cuartos o construyen unos apartamentos por encima o atrás y eso hace que tengamos esa subvaluación, ese dato que no conocemos sobre el tema de las cuarterías. Sí, ahora, volviendo al comienzo, el desinterés por comprar, a ver, que esa definición es la que me gustaría muchísimo que usted nos ayudara a definir. Si realmente hay más interés en estos momentos en alquilar y menos interés en comprar. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Hace algunos días, no recuerdo si fue con usted, Maynor, o con alguno de los funcionarios o de los investigadores del CEFIA, que decíamos que una definición de la nueva generación es que no les interesa tener casa propia, lo que hizo su papá toda la vida, enjaranarse de por vida para tener una casa. Nos decía alguien, hoy en día ese no es el interés de los jóvenes, ya hay una generación que prefiere alquilar, viajar, vivir en otras situaciones muy distintas a lo que tuvo experiencia en su casa. ¿Eso es real? Este reflejo que ustedes entregan ayer del CEFIA, ¿nos puede estar mostrando eso? ¿Que incluso hay una generación que le interesa más alquilar que comprar? Sí, sin duda, el informe así lo revela cuando vemos los datos de los últimos 4 años. En realidad el porcentaje que se mantiene es el 19%, pero el porcentaje de personas jóvenes que alquilan sí va creciendo, sí va en aumento en esos años y realmente se da por un tema de movilidad, de interés y también de capacidad de pago, ¿verdad? Claro, O sea, claro. el país creció económicamente post pandemia, pues siempre es normal después de una pandemia tener un crecimiento económico y el año pasado tuvimos un 4.3%, pero ese crecimiento no se ve en la colocación del crédito, no se colocó más crédito que en otros años. Es decir, la gente está teniendo el año pasado una tendencia a menor crédito para vivienda, entonces eso quiere decir que hay menos interés, menos capacidad y sí, el sector joven creció entre ese porcentaje de familias que están alquilando. Claro. Lo Pero otro eso que se suma, don Maynor, y me acojo a una pregunta que me está haciendo, una pregunta, no, una opinión de un oyente, que dice que es que también los trámites para lograr un crédito son terribles. engorrosos y a los jóvenes ni siquiera los voltean a mirar, dice nuestro oyente. Tiene mucho peso eso también, claro, que es complicado un crédito para vivienda. Sí, en realidad las entidades han tratado de flexibilizar y mejorar, pero sí también recordemos que hay regulaciones de SUGEF, las entidades financieras están reguladas por la SUGEF y tienen que cumplir ciertas regulaciones, sobre todo las entidades financieras que prácticamente todas que captan ahorros para manejar sus condiciones de riesgo, ¿verdad? Y sí, posiblemente esta población no tenga ese interés de asumir una deuda a largo plazo y es poblaciones que también que se mueven mucho desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Está demostrado que las nuevas generaciones también no piensan tal vez como
quizás a uno los papás le decían, mire, cuide ese trabajito es para toda la vida, ese trabajito es para que usted se pensione. ¿Verdad? Hoy día las nuevas generaciones creo que en buena lid pues están pensando en ver cómo van aprendiendo más, van teniendo carreras de más alta tecnología, donde hay más movilidad, donde hay más posibilidades de crecer. Y en ese sentido, pues hay la posibilidad de que hoy trabajan en las zonas francas en Grecia, después trabajan en las zonas francas en Cartago, en las zonas francas en Heredia. Entonces, de esa forma, necesitan estar más cerca y el tema de la movilidad cada vez es más complicado, como Totalmente. ustedes lo Claro. decían, cada vez trasladarse de San José a Grecia o de Heredia a Grecia, pues puede tomar alrededor de hora y media, hora y Sí. 40, y de regreso pueden tomar 2 horas. Y evidentemente, pues eso hace que las personas no quieran perder 3, 4 horas de su día montadas en un vehículo, ¿verdad? Y no hay un sistema de transporte público adecuado que pueda llevar a la gente tranquila, descansando, leyendo, como Ujú. sí existe en otros países que tienen centros de sistemas de transporte con tren y con autobuses mucho más desarrollados. Bueno, pues ese es el panorama que presentó ayer el Colegio Federado de Ingenieros sobre el comportamiento de la vivienda, del alquiler de vivienda y compra de vivienda en el país, de acuerdo con lo que entregaron ayer. Don Maynor, gracias por la explicación esta mañana, por la atención a nuestros oyentes a través de este programa, desde Buena Mañana. Un gusto, saludos. Don Maynor Rodríguez, él es ingeniero del